Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestros Zoom de capacitación de los martes en doTERRA, Grupo Expansión. Es un gusto darte la bienvenida, como siempre, en estas noches de martes. Mi nombre es Hugo Castro y tengo el gusto de saludarte y recibirte en la capacitación del día de hoy, martes 26 de marzo. Así es de que felicidades por estar hoy acá. Hoy tenemos un gran tema, un tema sasasasasazo, le diría yo. Y me da muchísimo gusto que quien nos lo vaya a presentar precisamente es la química de los aceites esenciales, literal, la química de los aceites esenciales. Nuestra queridísima amiga Ana María García Curiel, que yo quiero, aprecio mucho, nuestra líder en Manzanillo, que nos permitió un momento en su agenda para preparar esta información para ti y para mí, y que podamos aprender juntos de lo que nuestras esencias y el poder de nuestras esencias hacen en nosotros. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Excelente, Hugo, buenas noches. Muchísimas gracias por esa presentación. Pues es un gusto tenerte con nosotros y sin más, te cedo el uso de la voz y la presentación para que nos compartas tu sabiduría y nos ilumines con tu luz en lo que los aceites se refiere. Gracias por compartirnos. Buenas noches a todos. Iniciamos. Gracias. Espero de verdad que no se me aburran. Esta es una presentación de química y al menos mis alumnos de química precisamente dicen que es la materia que menos les gusta. Pero pues es muy necesario que entendamos estas cosas de nuestros aceites, cómo funcionan. ¿Por qué? Porque nos preguntan muy a menudo y aparte, si entendemos cómo funcionan, vamos a poder utilizarlos mejor y recomendarlos con mucha seguridad. Bueno, como les comento, todo, absolutamente todo es química. Nosotros decimos que nos gusta lo natural, que nos gusta lo orgánico, que preferimos lo natural a lo sintético y un montón de cosas. Pero déjenme decirles que todo, absolutamente todo, nosotros en nuestra composición, el aire, las plantas, el suelo, absolutamente todo lo que existe, materia orgánica y no orgánica, todo es química. Obviamente esto se relaciona con todas las áreas de la vida, no es la excepción nuestros aceites de doTERRA. Vamos a definir de manera para saber diferenciar un poco entre lo natural, lo artificial y lo sintético. ¿Qué es natural? Que nos lo da la naturaleza. Por ejemplo, nuestros aceites son naturales porque provienen de las plantas que se crecen de manera natural, sin abonos, sin fertilizantes, aparte son orgánicos. Eso es algo natural, el aire es natural, el sol es natural, pero ¿qué pasa cuando tomamos algo de la naturaleza y lo modificamos un poco? Pero sigue teniendo un origen natural. Esto pasa a ser algo artificial, que aunque es de la naturaleza, por ejemplo, unos elotes enlatados, fueron naturales, estuvieron en un sembradío, fueron cortados, pero con el fin de preservarlos más tiempo, se les adicionaron preservantes, se pusieron una lata, se les puso calor, etc. Y ahora ya no son naturales, sino artificiales. Ahora bien, lo sintético para nada tiene que ver con lo natural y lo artificial. Lo sintético es imitación. Nosotros los químicos agarramos moléculas, por ejemplo, nos gusta el aroma de la vainilla. Entonces, ¿qué es más fácil? Ir a sembrar vainilla por montones, que de hecho está en peligro de extinción, cosechar vaina por vaina, sacar esas semillas y sacar el extracto, o
hacer un compuesto químico con A más B que asemeje esa estructura y que imite el aroma a vainilla. Obviamente es más fácil lo segundo porque se puede hacer en laboratorio, no necesitamos que ninguna planta crezca, no necesitamos que maduren las vainas, no necesitamos ir a cosechar toneladas de vainas, sino que esto se hace en laboratorios para imitar a lo natural y a lo artificial y es totalmente sintético. Esta es la diferencia. Ahora bien, lo natural o puro no significa que sea totalmente saludable o inocuo. Hay cosas en la naturaleza que pueden ser alérgenos, fototóxicos, cancerígenos, venenosos o mortales. Nosotros en química tenemos una definición que decimos, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Para usar un producto natural o sintético hay que saber cómo está compuesto, qué características tiene, pero en fuentes confiables, que publiquen estudios científicos donde ya fueron probadas, como la información que nos proporciona doTERRA. A mí me impresiona doTERRA por toda la información que tiene en el internet, gratuita. No esconde nada, te muestra toda la información de los productos para que los puedas utilizar de manera segura. Y bien, ¿qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales son eso, la esencia de una planta. Es la esencia o el estrato, es ese aroma o sabor de una planta. ¿Quién no ha olido una rosa? A lo mejor una hoja de albahaca, de la hierbabuena, el orégano, las especias que le colocamos a nuestra comida. Todos esos aromas tienen una composición química, aunque sean aromas. Son una parte crítica del sistema inmunitario de las plantas. ¿Por qué? Porque estas sustancias permiten a la planta defenderse de depredadores, de plagas, y normalmente estas sustancias, estos aceites esenciales, se concentran más en la parte que peligra. Por ejemplo, si están en la raíz es porque esa parte normalmente es atacada y ahí es donde concentran el aceite esencial. A veces es en las hojas, a veces en los tallos, muchas veces en las flores. Por eso es que tenemos aceites esenciales prácticamente de todas las partes de la planta. Algunas de toda la planta, algunas nada más son de hojas, otras son exclusivamente de flores, sobre todo las que son tipo perfumes, y que huelen tan rico, que nos encantan esos aromas. ¿Cómo obtenemos los aceites esenciales? Bueno, como ya les decía, se pueden obtener de distintas partes. Hay 3 métodos principalmente. La destilación por arrastre de vapor. Esto se hace colocando, como se ve en el dibujo, las plantas a hervir, literal, se evapora. El aroma, ¿quién no ha cocido un té de canela? Pues hagan de cuenta que están haciendo un té de canela, se pone la canela ahí, nada más que se pone totalmente cerrado. En lugar de que el vapor salga a la cocina y nos impregne la cocina con aroma a canela, sale por un tubo que pasa por agua caliente, luego por agua fría y se va convirtiendo en líquido. Ese vapor vuelve a ser líquido. La parte naranja es el aceite esencial, la parte transparente, digamos que es el agua, con un poco de esencia. La parte de agua se desecha y el aceite esencial es el que guardamos para practicarle todas las pruebas que hace doTERRA a los aceites. Y una vez que cumple con esas concentraciones y esa pureza, es cuando ya se envasa. No se le agrega nada más. Únicamente se purifica, se checan concentraciones para verificar que este aceite que se obtiene cumpla con la función para la que fue creado por la naturaleza. Otro de los métodos es prensado en frío. Prensado en frío es como hacer jugo de naranja.
machacar y listo. Esto se hace exclusivamente con los cítricos. ¿Por qué? Porque los cítricos no los podemos someter al calor porque se descomponen muy fácil. Y aparte, pues si han visto todos cuando exprimen una naranja o un limón, cómo tiene esas perlitas de aceite en la corteza. Tú la presionas y te queda el aceite de limón o de naranja en la mano y lo hueles y es delicioso. El zumo que le decimos. Ese nada más se arrastra con agua, luego se hace lo mismo, se deja que se separe el agua del aceite, se separa, se analiza el aceite, se le hacen todas las pruebas y se envasa. Y la otra, y la menos utilizada, es la extracción con un solvente. ¿Qué quiere decir esto? Esto prácticamente no es aplicado por doTERRA. Que utilizas, por ejemplo, un alcohol, así como hacen los abuelitos que ponen las hojas de no sé qué planta, me han contado que de la marihuana, así, el alcohol. Entonces, hacen su extracción de los componentes de esas hojas y van y se ponen el alcohol sobre los dolores o la parte donde tengan la riuma y así. Esa es una extracción con solvente. Ahí ya nada más se tiene que separar el aceite del alcohol en lugar del agua. Es un poquito menos utilizada porque este método suele contaminar un poquito más los aceites porque puede quedar un poco de solvente en lo que es el aceite y ahí sí necesita una purificación. Por eso es que casi no se utiliza por doTERRA. Ahora sí vamos a pasar a la parte química. Espero no aburrirlos. Los elementos, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, salud, son átomos de cada uno de estos elementos, los que van a componer las moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno por separado es un átomo, el oxígeno por separado un átomo. Cuando se unen, pasan a ser una molécula. Una molécula, aquí les puse el ejemplo del agua, H2O. Eso es una molécula, H2O. El producto químico sería el agua. Y el agua como tal en una gota tiene millones de moléculas. No se diga de átomos. Los aceites esenciales, imagínense, pueden estar formados de 1 a 1000 compuestos diferentes con identidades químicas distintas. ¿Qué quiere decir identidades químicas distintas? Que también van a tener propiedades diferentes, que van a tener cada uno su función, de acuerdo a la estructura química que tengan. Aparte de esto, tienen diferentes constituyentes. Y esto, bueno, en su conjunto, determinan tanto el aroma como el beneficio que va a ofrecer. En el cuadro podemos ver, por ejemplo, el abedul, que tiene bolitas prácticamente oscuras todas, azules, azul marina, porque prácticamente se compone de un compuesto, que es el salicilato de metilo. Por el contrario, el nardo, que está a la derecha, tiene bolitas de muchos colores, porque tiene muchos componentes, alrededor de 80 componentes en su esencia. Entonces, imagínense, cada una de estas bolitas es un componente diferente. Y obviamente, el que más predomina es el que va a ejercer la función principal del aceite. Una sola gota de aceite esencial contiene aproximadamente 40 millones de trillones de moléculas. Esto es un 40 con alrededor de muchos ceros, 15 ceros a la derecha. La identidad química de estas moléculas va a depender de cada aceite esencial, como les decía. Bueno, ahora sí, literal, les voy a explicar con palitos. No hay bolitas, pero sí hay palitos.
La de la izquierda es una estructura de Lewis de limoneno. Si pueden ver en cada esquina, alrededor de cada C, hay un enlace que son los palitos. Hay 4, alrededor de cada C hay 4 palitos, son los 4 enlaces. Cada átomo de carbono puede aceptar esos 4 enlaces, nada más. Entonces, con esos 4 enlaces se pueden formar estructuras inmensas de N cantidad número de carbonos. Por eso es que la química orgánica es tan compleja. Nosotros los químicos lo que hacemos es, para no escribir todas esas C y esas H y hacer la estructura así de grande, la sintetizamos de la manera que está en la derecha. Es la misma estructura. Para nosotros, ¿qué significa la estructura de la derecha? Es una fórmula condensada, se podría decir. Cada esquinita es una C, es un carbono. Y los extremos, lo que falte para completar esa esquinita con 4 rayitas es un hidrógeno. Entonces, ya sabemos que en esa estructura química únicamente tenemos carbonos e hidrógenos. Hay otras estructuras que también llevan oxígeno, pero bueno, no vamos a entrar en detalles para no aburrirnos. Nada más es un ejemplo de cómo escribir una fórmula química. Esta es la rueda de los aceites de doTERRA. Todo este material viene en el libro de la química de los aceites esenciales del Dr. Hill. Bueno, en el caso de del círculo de la derecha, si ven al centro, nos habla de un tipo de estructura molecular de terpeno. Ahí, bueno, nos va a decir si es monoterpeno y todo ese show. Toda la química de los aceites esenciales, digamos, ahorita se basa principalmente en terpenos, aunque hay otros. Luego, en la parte amarilla, se va a ver el grupo funcional, que es lo que define también la acción de la molécula, si esto es un alcohol, un éter, una acetona. Y depende de este grupo funcional, es cómo va a actuar dentro de nuestro cuerpo. Luego viene otro círculo, que es el nombre del constituyente químico. Ya con un nombre, por ejemplo, el cedrol, el alcanfor, citronelol, geraniol, etc. Y por último, en el último nivel, ya está el nombre del aceite esencial, ¿no? Por ejemplo, melisa, que contiene toronjil, que es el aceite esencial, el jengibre, la copaiba, etc. Ese es uno de los círculos. En el círculo de la izquierda, si pueden ver, todo lo que son los ésteres y los esquiterpenos que están en color naranja, se dice que se utilizan para aliviar. Ahí pueden catalogar, bueno, algunos de los aceites que se utilizan para alivio, para dolores y todo ese tipo de cosas. Alivios tanto físicos como emocionales. La parte de las cetonas y los alcoholes se utilizan para estabilizar. Un ejemplo de un alcohol, por ejemplo, sería el mentol. En este otro círculo podemos ver, por ejemplo, igual partiendo del centro hacia afuera, que los aceites que se utilizan para vigorizar, los que están en azul, son los alcoholes, las cetonas, ¿como cuáles? Como el mentol, como el hinojo. Los que se utilizan para restaurar son los fenoles y los aldehídos.
¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, si yo quiero utilizar tomillo, pero no lo tengo a la mano, ¿qué otros aceites que se utilizan para restaurar puedo utilizar? Puedo utilizar melisa, puedo utilizar clavo, puedo utilizar cilantro, puedo utilizar orégano. Para eso nos sirven estos círculos, ¿va? Para que los vayamos aprendiendo a utilizar. La parte amarilla sirve para elevar. Aquí están todos los cítricos. La bergamota, la mandarina o tangerina, la toronja, el limón, la lima. Todos estos van a elevar los estados de ánimo, elevar la capacidad física. Y del lado derecho vamos a encontrarlos también compuestos de este mismo tipo, pero que nos ayudan, por su grupo funcional, nos ayudan a aclarar, como es el aceite de rosa, el de geranio, la mejorana, que nos ayudan a calmar, volvemos a lo mismo, tanto físico, un dolor, una irritación. Ahí encontramos la lavanda, clary sage, o también calmar emocionalmente. La tercera parte de la que habla es la segunda parte de la que habla el libro de los aceites esenciales. Es esta, bueno, este es un pequeño indicativo de cómo viene nombrado. Es un resumen de cada aceite. En la primera parte, pues vemos los usos, con eso no hay problema, creo que todo mundo lo podemos leer y lo entendemos. Luego viene el nombre del aceite, luego viene el nombre botánico, que es menta, piperita. Luego viene a la derecha lo de los circulitos, también ya estamos relacionados con eso, cómo se puede usar, aromático, tópico, ingerido. Y si tiene que diluir, si es para pieles sensibles, bla, bla. Las gráficas que están abajo a la izquierda, la que dice grupos funcionales, nos va a indicar la composición química por la estructura molecular. Y la que está de colorcitos es la composición química por grupo funcional. Eso nos va a ayudar a ubicarlos, digamos, por grupos y saber qué podemos utilizar o reemplazar con otro aceite. Y nos dice qué constituyentes principalmente tiene ese aceite. Por ejemplo, la menta piperita tiene mentona en 35%, tiene mentol en 30%, y tiene eucaliptol, un 7%. Por eso es que también nos da un aroma parecido al mentol, un aroma fresco. Por ejemplo, aquí tenemos una bergamota que prácticamente toda está constituida por un monoterpeno, por eso se ve de color morado todo el círculo. Solo una pequeña parte, está constituida por sesquiterpenos. Es a lo que se refiere con estructura molecular de carbonos. La gráfica de la derecha se refiere a los grupos funcionales. Aquí podemos ver que en su mayoría tiene alquenos, luego en segundo lugar tiene ésteres y en tercer lugar alcoholes. ¿Qué quiere decir? Que del 20 al 55% es el limoneno, que es un alqueno, del 10 al 45% es el linalidacetato, que es un éster, y la parte azul de alcoholes es el linalol, como ven. Entonces, así podemos ir colocándolos dentro de la gráfica y viendo con qué otros aceites hay similitudes en su composición química.
Igual tenemos el geranio, que contiene citronelol, por eso huele a cítrico. Acá tenemos el abedul. ¿Se acuerdan que la grafiquita que vimos al principio, la gotita, tenía gotita solamente azul marino, porque solamente era un componente, el salicilato de metilo? Este sirve para calmar dolores. Está totalmente gris el círculo de la izquierda, porque únicamente es un componente. ¿Va? E igual, el círculo rojo es un éster y totalmente está todo de ese color. Prácticamente no tiene otros componentes, un 98% es salicilato de metilo. Estos son muy, muy buenos para dolor. Es el abedul y el Wilton Green, si no me equivoco, están compuestos casi exclusivamente por salicilato de metilo y funcionan excelente para calmar dolores. Abajo tenemos al eucalipto. Prácticamente también está compuesto nada más por eucaliptol y muy, muy poco de tirpeneol. Que eso, bueno, del 1 al 15% de tirpeneol lo tienen los pinos y algunas maderas. Bueno, y por último, tenemos ahora sí esta parte que les decía. La tercera parte del libro habla de los constituyentes. Les decía que el constituyente va a definir la acción del aceite. Por ejemplo, este es el beta-cariofileno. La estructura química es esa. Ya se imaginarán cómo se ve de choncha completa. Es un sesquiterpeno alqueno en su clasificación química. ¿Y qué beneficios nos da? Calma la piel y los tejidos, puede reducir la apariencia de las manchas, apoya la respuesta inflamatoria, es un fuerte antioxidante, apoya los sistemas digestivo y circulatorio. Y lo que más nos interesa, ¿qué aceites contienen al beta-cariofileno? Muchas veces decimos copaiba, pero la copaiba es muy cara, no la podemos conseguir, yo no la he pedido. Pues igual tienes incienso, también lo tiene. Pues igual tienes ylang ylang, también lo tiene y lo puedes utilizar. Igual tienes melisa, no, pero la melisa es más cara. Entonces, para que vean que ayudar a una persona, que compartir los aceites, no necesariamente tienes que comprar la copaiba, la melisa, sino que tú puedes calmar un dolor, ayudarle a regenerar la piel con otros aceites, como el incienso, como el tomillo, como el ylang ylang, como la pimienta. Vamos a encontrar este mismo compuesto en todos esos aceites. Por eso era importante darles este tema para que vieran cómo pueden reemplazar un aceite con otro, tal vez más barato, dependiendo las posibilidades económicas de la persona, tal vez dependiendo la existencia, porque también sabemos que los aceites escasean. Entonces, ¿sabes qué? No hay en este momento copaiba, pero puede haber incienso. No hay incienso, pero hay ylang ylang, etc, etc. Y así podemos ir reemplazando aceites. Les puse este ejemplo nada más, pero viene tablas completas, son varias hojas con todos los aceites. Algunos compuestos nada más se encuentran en un aceite, en una planta, pero hay muchos también que se encuentran en varias plantas. Entonces sí podemos reemplazar estos aceites y ver esa compatibilidad también con otros, con que se puede mezclar. Espero no haberlos aburrido con esta parte de química. La verdad, bueno, para mí es algo sencillo, para mí es algo
que me empiezan a hablar de un compuesto y yo ya me lo pienso dibujar en la mente automáticamente, pero sé que a la mayoría de las personas, como en algún momento a mí, también nos cuesta trabajo todo esto. Por eso no me quise meter tanto con estructuras, pero sí que sepan interpretar las gráficas, que sepan ver en el círculo qué tipo de compuesto es y para qué nos va a ayudar. Y luego se vengan a esta tabla y ver con qué otro aceite lo pueden reemplazar. Y bueno, para finalizar, un chistecillo químico. Para la gente común esto es un muñeco hecho de palitos. Para nosotros es un ciclopentil bis, 2,6, 2,2 dimetil, propil, 3,5 ciclopropil metil ciclohexano. ¿Qué dijo? Eso. Y sí se come. Listo. Espero no haberlos aburrido con mi presentación. ¿Tienen dudas? Para nada, mi querida Anita. Muchísimas gracias por compartir. La verdad, es todo un mundo de posibilidades, es todo un mundo de información lo que existe en relación a los aceites. Sin embargo, el poder tener personas como tú en nuestra organización, pues es obvio que nos beneficia a todos quienes podemos compartir contigo y alguna inquietud, pregunta que tengamos. Así es de que a mí me pareció muy interesante, no sé mucho de química, pero creo que sí me entendí algunas cosas y sobre todo me quedó muchísimo claro el hecho de que, como por ahí lo comentaba alguien en el chat, nos puede quedar más claro la forma en cómo poder hacer las mezclas, ¿no te parece, Ana? Así es. Creo que ¿Cómo este enlazar libro, un compuesto con otro? exacto, creo que este libro es muy importante que todos lo podamos tener, aunque sea de manera digital. Ya por ahí puse la liga donde lo pueden descargar. Incluso puse la liga donde está toda la biblioteca que tiene doTERRA con información para todos los distribuidores en relación a lo que son nuestras esencias. Entonces te invito a que entres, te invito a que lo conozcas, que veas cuáles son todas las temáticas que vienen ahí y que puedas obviamente pues leerlas, ¿no? Leerlas y tratar de tomar de ahí lo que nos consideres. Hay algunas preguntas por acá en el chat. A ver. No, creo que son puras felicitaciones, Anita, muy bien. A ver si más arriba. Parece que no. Muy interesante todo. Pues estamos ahorita con una experta. Recuerden que no tenemos que ser nosotros expertos para poder compartir los aceites, pero sí es importante conocer un poco más de ellos porque estamos dándole algo a una persona, ¿no? Entonces siempre es importante tomar responsabilidad en lo que hacemos y buena parte de ello es aprender sobre los beneficios, los usos y si vamos a mezclar, pues con mayor razón, ¿no te parece, Ana? ¿Qué consecuencias pudiera haber en un momento dado en una mala mezcla? ¿Qué consecuencias pudiera haber? Depende mucho de la persona. Lo más de, ojalá que todo fuera así, que no ocurriera nada, ¿no? Pero puede haber desde irritaciones, se puede anular el efecto de un aceite también con otro. Entonces, por Ok. ejemplo, si pones aceites que no son tan compatibles, en lugar de potenciar el efecto, lo puedes anular. Entonces, yo he visto que hay mezclas que llevan una gota, por ejemplo, de 10 aceites y a veces mezclan mezclas con mezclas. Por ejemplo, me duele aquí, pero también me quiero relajar y le pongo Deep Blue y Serenity. Eso ya no se hace porque el Deep Blue ya trae relajantes. Entonces, ¿qué caso tiene? Desperdicias producto, saturas tu sistema también y no surte efecto ninguno de los dos. Entonces, las mezclas de doTERRA ya están preparadas de manera de que hacen sinergia, los componentes. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando mezclemos? Pues imitar también mezclas de doTERRA. Por ejemplo, si el DJSEN lleva hinojo, lleva menta, ciertos componentes que yo tengo, aunque no son todos, si no tengo el DJSEN, pues utilizo 2 o 3 de sus componentes, tratando de imitar un DJSEN. Y cosas así, Correcto. ¿no? Para no Precisamente.
realizar mezclas y entorpecer el uso o la acción de esos aceites, más bien. Exactamente. Creo que aquí lo que más vale la pena entonces es que, bueno, si ya está un aceite o una mezcla preparada por doTERRA, ¿no? No sé, usarla, ¿no? O Sí, bien en la parte de atrás, si mal no recuerdo, en la etiqueta viene, por ejemplo, sus componentes y eso nos permite, como tú bien nos dices, que podamos hasta cierto punto hacerla nosotros, ¿no? Muy bien, pues chicos, no sé si hay preguntas, aprovechemos por favor a nuestra querida química favorita, nuestra química de los aceites. Había por ahí quien dice, la sinergia, yo quiero proponer algo. A ver, ¿qué dices, Grecia? Ja, ja, ja. A ver. Por ahí hablaban también, por ahí veo que dice Laura, que precisamente iba a preguntar lo de las mezclas. Tú como buena química, a ver, Ana, dime, platícame rapidísimo. ¿Cuál ha sido la mejor mezcla que has hecho y para qué? Si se puede saber, ¿eh? No se puede saber antes. Ah, lo sabía, pero dije, a ver si se le sale. No, me han dado muy buen resultado y me he quedado sorprendida con las de lactancia, que sí te hacen producir más leche. Y me he quedado muy sorprendida también con la de berrinches, que lleva geranios, ciprés y todo. Tengo tres personas que me han dicho que de tener los niños tirados en el piso llorando, de un día a otro, están completamente diferentes. O sea, son niños Wow. que puedes platicar con ellos, que te escuchan, que te sonríen, de ser niños que nada más era llorar, llorar y llorar y tirarse al suelo. Entonces me dicen, wow, tu mezcla. Es más, una fue hasta Veracruz, allá andaba tratando de conseguir aceititos con Eric, pues mandé una desde aquí hasta Veracruz, de Bay Berrinches, y digo, no fui yo la creadora, pero sí me impactó cómo funciona. Pues ahí está. Un resultado, un testimonio, y eso está padrísimo. Y ahora que tienes pues a tu beba, pues creo que los aceites me imagino que serán de gran o han sido ya de gran utilidad para ti, ¿no? Con tu hermosa bebé. Ya se durmió. Y ya se durmió, miren qué padre. Bueno, pues entonces por acá veo que está muy activo el chat. Veamos qué hablan, que no nos comparten. Dice Grecia, nuevamente, danos una clase de personificación, mejorador, ecualizador y modificador. Y todo lo que termina en or. Bueno, pues hay que analizarlo. Vamos a platicar con Anita. Yo creo que ella está siempre en la mejor disposición. Laurita comenta sobre el asunto del aromatouch. En ese sentido, como son varios aceites, Ana, tú sabes, el aromatouch, pues lleva cierto, es una, es como una cadena, ¿no? De aceites, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, lo del aromatouch ya está comprobado, o sea, ya el doctor tenía los aceites del aromatouch para un fin. Ya lo sabía, ya había hecho esa receta, ya la había probado, ya estaba establecida. Pero había algo ahí para, para hacerlo como, para potencializar precisamente y poder utilizarlo con pacientes de todo tipo. Entonces, lo que hizo él fue aplicar en capas, o sea, primero, obviamente, ya vimos en la certificación, que son los aceites, pues, que abren canales, que relajan, que estabilizan, que es el balance y la lavanda, y luego ya vienen los que te van van a actuar sobre el sistema inmune, sobre bacterias, sobre hongos y todo. Posteriormente ya vienen los desinflamatorios. El Deep Blue, el Longquard y el Aromatouch son mezclas, pero llevan componentes diferentes y todos los componentes son seguros. Entonces, lo que hacen es actuar en distinto tiempo. A lo que yo me refería, por ejemplo, no mezclar en una mezcla, vaya,
En un rolón de 10 mililitros no poner 5 gotas de Deep Blue, más 5 de Serenity, más 5 de On Guard. Es a lo que me refería con ese tipo de mezclas. No entorpecemos y no sabemos con qué fin cada una, ¿no? En el Aromatouch ya está comprobadísimo que haciéndolo así, aplicándolo en ese orden, surten ese efecto. Por eso es que no debemos de modificar para nada la técnica. Claro que sí, ¿verdad? Se debe de dar tal cual es. Así es. Muy bien, pues perfecto. Por ahí siguen insistiendo en el tema, así es de que, bueno, pues Anita, ya tenemos tema para ti próximamente, así es de que lo vamos a ir preparando siempre y cuando tengas la posibilidad de podernos apoyar. Ok, bueno, pues si no hubiera más preguntas, por aquí están pidiéndote la mezcla de los berrinches, que por favor lo pases. ¿Se las pongo en el grupo? Ok, gracias, Ana, te lo agradeceríamos. Ale y Jorge lo dice. ¿Quién más? Karenia, perdón, también la pide. Grecia también la pide. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ay, Y no sé. no veo a Alice y no también simplemente la pediría. Ahorita Pero bueno, no la tengo a la mano, estoy un poquito lejos de mi escritorio. no te preocupes, Anita, nos la pasas enseguida en el de testimonio, si te parece bien. Sí, claro que sí, con Perfecto. todo el gusto. Quiero agradecerte nuevamente el hecho de que hayas podido regalar unos momentos esta noche y por compartirnos de una manera sencilla, entendible para quienes somos simples mortales de este mundo y haber podido entender la importancia. Creo que hay mucho, mucho, mucho de dónde escudriñar todo lo que los aceites hacen. Yo quisiera aprovechar, bueno, antes voy a cortar la grabación. Un segundito, por favor.